La recibimos a Giselle Moluso. ¿Qué tal, Gi? Buen día, Buen ¿cómo día. andan todos? Sí, ¿Todo ¿cómo bien? andás? ¿Bien? Sí, acá andamos. ¿Qué día elegiste para venir? Digo, están pasando tantas cosas a nivel político, Sí. pero bueno, se sigue hablando de sí también. Se sigue hablando de ESI, bueno, justamente porque la semana pasada, un día antes, o sea, hoy voy a traer el temita de la identidad de género, un poco más enfocado hacia las y los transexuales y las travestis, porque bueno, el miércoles 1 de mayo pasado, un joven trans fue atacado por 3 personas, 3 hombres. Primero le robaron, él le entregó el celular, la billetera, y ellos lo empezaron a golpear pensando que era gay. Lo golpeaban, lo maltrataban, le decían, bueno, te vamos a hacer hombre y demás, hasta que, claro, cae inconsciente en el suelo, se dan cuenta que esta joven trans no tiene pene, básicamente, y lo violan con una rama que había ahí. Él, esto fue en la provincia de Tucumán, que, bueno, viene siendo como pionera en antiderechos. Se está como a la cabeza de recortarle derecho a sus ciudadanos y ciudadanas. Desde el año pasado venimos viendo que tiene, creo que es hasta una ofensiva tiene el gobierno de Mansur antiderechos. Y bueno, y se ve incluso en la justicia, en su fuerza de seguridad, bueno, en las normas que dictan. Este joven declaró que la policía había policías a una cuadra de donde lo estaban violando y que se hacían lo que no lo veían. O sea, como que lo obviaron. Él, bueno, como no sé si se acuerdan que cuando hablábamos del lenguaje inclusivo yo conté, y también de economía, que una de las personas más excluidas de la economía, de lo social, son las personas transexuales. Y bueno, este joven no solo le pasa esto en la calle, es discriminado en la calle, discriminado y violentado, ¿no? O sea, cometiendo varios delitos hacia su persona, sino que encima ya por parte de su familia él ya venía siendo excluido porque ya vivía solo con su tía, su propia familia. Incluso él hace un video en Facebook contando lo que le pasó y dice en una parte que lo que más le dolía era que su propia familia, que ya no vivía con él, le decía, bueno, no es nada, o más o menos como que te lo mereces por ser como sos. O sea, bueno, Sí, como te gusta esto, bancatela, bancate castigo, como si por es elegir. un castigo, exactamente, por ser quien sos, te lo mereces. Bueno, o sea, un poco, o sea, estoy dando como un pantallazo de lo que vivió esta persona para que vean por las cosas que pasan personas que adoptan la identidad que son, básicamente. Y bueno, este joven, después de que fue violado, a pesar de que él vio que había policías cerca y no hicieron nada, estaba a una cuadra de su casa, volvió a su casa y fue con su tía a la comisaría más cercana a declarar lo que le había sucedido. La policía no le tomó la denuncia de violación, le tomó solo la denuncia de robo. Y bueno, y fue su médica, cuando fue el médico, quienes pudieron presentar la denuncia en la justicia. O sea, miren todos los derechos violados de este joven de 24 años llamado Lucas Giulani, creo, ahora no me sale el nombre, Gargiulo, perdón. No me acordaba el apellido. Bueno, y es terrible ver que siguen pasando estas cosas, a pesar de que nosotros, nuestro país, somos pioneros en leyes, que como siempre lo hablamos, y tenemos desde el 2012 la ley de identidad de género, que permite a las personas adoptar la identidad que sienten. Y también digo que somos pioneros en eso porque la forma en que está redactada esa ley es una de las primeras leyes que se basa en lo que la persona siente, se basan en sentimientos y no en pensamientos, en la razón. Y también es pionera en eso, ¿no? Claro. Porque generalmente las leyes son basadas en la razón, ¿no? Por la historia de las sociedades occidentales y democráticas. Pero bueno, yo contacté a Florencia,
se me fue el apellido, son perdón. apellidos. Guimaraes, que es activista travesti y también trans, y es escritora, es feminista, es abolicionista, escribió el libro La Roy, Revolución de una traba, y bueno, vamos a hablar, ahora está en línea y vamos a hablar con ella un poco a ver qué piensa de esta situación que pasó y de la situación actual de las trans y los travestis. Hola. ¿Estamos? Sí, sí. Hola Florencia, Giselle te habla. Hola Giselle, buen día. Tengo la voz tomada, así que bueno, acá estamos. Estaba escuchando un poquitito el final. Estaban hablando, hoy se cumplen 7 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Muy pionera, ¿no? Vos hablabas de una ley que es revolucionaria porque se basa en la no patologización de las identidades travestis y trans, se basa en la autopercepción de las personas, ¿no? Define la identidad como cada quien la sienta o se identifique, ¿no? Es una ley pionera porque se basa primero en la despatologización, anulando lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que las personas travestis y transexuales teníamos padecimientos mentales o entrábamos en la lista de enfermedades, entre comillas, mentales. Entonces es una ley que viene a tirar tierra sobre eso y a reafirmar, ¿no?, que la identidad es una construcción sociocultural, que la identidad es la vivencia interna de cada persona, ¿no?, y es un derecho personalísimo de cada quien, el derecho a la identidad. Entonces, nada, hoy se cumple otro nuevo aniversario. También contar un poquito que esta ley fue una lucha del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, frente que estaba compuesto, entre otros compañeros y compañeras, por nuestra referente travesti Luana Berkins, por Diana Zacayán, nuestra compañera asesinada, y por muchos compañeros más y compañeras activistas. Así que nada, celebrar, seguir celebrando esta ley que realmente nos ha cambiado la vida a muchas compañeras, ¿no? Muchas hemos vuelto a las escuelas, muchas hemos vuelto al sistema de salud. Falta muchísimo, también hay que decirlo, ¿no? A pesar de tener una ley de identidad de género, no hemos podido lograr el acceso al trabajo, también teniendo una ley de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, la ley 14.183, que es la ley Diana Zacayán, que se implementó en el año 2015, el 17 de septiembre, se aprobó, sigue sin implementarse, entonces sigue cajoneada, ¿no?, con lo necesario que es para el colectivo travesti y trans el acceso al trabajo, teniendo en cuenta que el 90% de nosotras hoy día tiene como único medio de subsistencia la prostitución. Sí, exacto. Y con respecto a este caso que pasó la semana pasada de esta joven trans, ¿cómo lo recibieron desde los lugares de donde vos militás, activás? No, eso no llegué a escuchar, no sé de cuál caso. El joven, disculpa, de Tucumán, que fue... Lucas. Sí, exacto, Lucas. Ah, Lucas. Terrible lo de Lucas, lo que ha pasado con Lucas pasa con un montón de compañeros varones trans y con muchas compañeras travestis y trans también, no en todo el país, pero sobre todo, lógicamente, en estas provincias que son tan conservadoras, donde la iglesia tiene un fuerte poder sobre el pensamiento de las personas. Otro nuevo caso de intento de disciplinamiento, de corrección heteropatriarcal, ¿no? Primero porque lo habían confundido con una marica, con un varón gay. Entonces la violación era para, en teoría, una marica, ¿no?, que también le pasa a los compañeros varones gays todo este tipo de violencias. Entonces, de bajarle su ropa se dieron cuenta que su genitalidad era otra, y ahí fue todavía más fuerte la violencia y la violación, que son violaciones correctivas, tanto a compañeros varones trans, como compañeras lesbianas, como maricas, o como cualquiera que se salga de la norma, ¿no? Es muy común estos grupos de varones violadores, no solamente a las personas disidentes, de identidades de géneros disidentes, sino también que pasa con muchas pibas y con muchas mujeres, y sobre todo con muchas pibas, ¿no?, que por lo general
escuchamos cuántas veces casos que van a bailar y son violadas por grupos de varones, estos casos como llamados la manada en España. Bueno, es algo muy particular de los varones, machistas, patriarcales, el pretender disciplinarnos a través de la violación. Realmente es un caso terrorífico, pero lamentablemente es uno más de un montón de casos que suceden en el país hace mucho tiempo, pero también tenemos que decir que hay un fuerte crecimiento de violencia hacia el colectivo LGTBI en estos últimos años nuevamente, ¿no? Con toda esta nueva ola neofascista que viene a instalar esto con mis hijos no te metas, la ideología, esos discursos de ideología de género, etcétera, etcétera. Nuevamente hemos notado muchísima violencia, mucha hazaña hacia nuestro colectivo y hacia todas nosotras y todos nosotros, ¿no? No solamente hacia las travestis, sino a los compañeros varones trans, marica, y vuelvo a repetir, toda aquella persona que se salga de las normas establecidas. En lo que va del 2019 se contabilizaron alrededor de 30 asesinatos a travestis y transexuales, si no me equivoco con el dato, y alrededor de 14 muertes por exclusión social, laboral y demás. Vos, ¿cómo lo...? Y te quería preguntar esto... O sea, esto es como la cara más cruda de esta realidad. ¿Cómo ves vos el tema de la implementación de la ESI para el colectivo que representás, digamos? Sí, es decir, no solamente para nuestro colectivo, sino para toda la sociedad, sí. ¿No? Justamente ayer hablaba con una de mis sobrinas que tiene 14 años y me contaba que en su escuela o en su barrio, yo soy de La Matanza, mis sobrinas viven en Ezeiza, que los mismos docentes estaban preocupados por el crecimiento exponencial que había de casos de infecciones de transmisión sexual dentro de la población de jóvenes y adolescentes. Y eso tiene que ver con la falta de implementación de educación sexual integral, o sea que atraviesa a toda la sociedad y también atraviesa fuertemente a la mirada que hay sobre las identidades LGTBIQ, ¿no? Para nosotras es crucial, importantísimo la implementación de la ESI, de una ESI de calidad, de una ESI también que necesita varias reformas, porque hace muchos años que fue escrita, una ESI donde nosotras venimos pidiendo participación, ser nosotras travestis y trans, quienes también pongamos contenido dentro de la ESI y no siempre ser tuteladas y representadas por otros y por otras, sino que nosotras también queremos ser parte, queremos construir conjuntamente esa ley de educación sexual integral, porque quién mejor que nosotras para transmitir lo que son nuestras identidades y todo lo que nos atraviesa. Vos hablabas recién de los travesticidios y travesticidios sociales, llevamos 33 compañeras muertas en lo que va el 2019, ¿no? Algunas por crímenes de odio y otras por lo que nosotras llamamos travesticidio social, que son las muertes de compañeras que no llegan ya a los 35 años de edad, que es la expectativa de vida de nuestro colectivo todavía, con ley de identidad de género, con un montón de avances en la sociedad. Nosotros seguimos encarando a nuestras compañeras a la misma edad. Cuando en el mundo crece la expectativa de edad de las poblaciones, nuestro colectivo sigue bajando. Entonces, realmente nosotros hablamos de un genocidio travesti trans. No son muertes casuales, son muertes evitables, ¿no? Porque ahí tenemos que hablar nuevamente de que el 90% de nosotras somos condenadas a la prostitución. Tenemos que hablar de que casi el 80% de nosotras, esto lo pueden buscar, hay un censo muy importante que se hizo el año pasado, en 2017, la revolución de las mariposas, se puede descargar en PDF, donde ahí da cuenta que el 80% de las personas travestis y transexuales ingresamos al sistema prostituyente entre los 11 y 18 años de edad. Entonces, cuando hablamos de infancias trans, cuando hablamos de cualquier tipo de infancia y de adolescencia, no porque seamos trans o no, también hay que nombrarnos a nosotras y también hay que visibilizar que la mayoría de las personas travestis y trans somos prostituidas siendo niñas. Entonces, es muy importante que la ESI también tenga esta perspectiva en derechos humanos, porque el abolicionismo tiene perspectiva en derechos humanos. Entonces hay que hablar de esto para evitar los casos de trata de personas con fines de explotación sexual, para que nuestros pibes sepan que nosotras, mujeres, feminidades y quien sea, no somos mercancía, que el cuerpo no es una mercancía, para que toda aquella feminidad o quien sea entienda que hay que tener una sexualidad libre, placentera,
¿no? Bueno, es muy necesario que la ESI también tenga perspectiva no solo de género, sino una perspectiva en derechos humanos fuerte y que tiene que ser abolicionista, lógicamente. ¿Qué tal? Fernanda te saluda, ¿cómo te va? Hola Fernanda, buen día. Buen día. Con respecto a esto que decía de la expectativa de vida, realmente es alarmante. ¿Nos podés decir cuánto, en qué edades se está teniendo noción de que es, digamos, hasta qué edad es la vida de una persona trans, digamos? O sea, Sí. por alguna enfermedad siempre están como ahí muy frágiles después, ¿no? Pero el otro día lo escuché y me llamó la atención. Sí, la expectativa de vida sigue estando en el mismo número, que es 35 años de edad. No. Solamente el 1% de las personas travestis y transexuales llega a los 60 años de edad. No solamente en Argentina, sino esto se da toda Latinoamérica. Ah, eso te iba a preguntar. Particularmente, si Claro. no es que solamente en nuestro país. Ah, bien. Se da en toda Latinoamérica porque casualmente es en nuestros países de nuestra patria grande donde tenemos esta expectativa, donde la mayoría de nosotras ingresamos o somos arrojadas a la prostitución de muy niñas, de pequeñas, donde son nuestros países donde más travesticidios, crímenes de odio ocurren, como en México, Brasil y Argentina casualmente. Entonces seguimos teniendo esta expectativa de vida que realmente es súper alarmante y que es invisibilizado lo que sigue pasando, ¿no? Si alguna de nosotros no salimos en los medios, que los medios alternativos por lo general, no llegamos a los medios hegemónicos a contar todas estas realidades, nadie se entera. No, la nadie verdad se que no. pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con mi vecina travesti que vive acá a la vuelta, en la otra cuadra, que de repente no la vemos más? Que nadie se pregunta qué hacen esas niñas, esas trabitas paradas en las esquinas de los barrios, en la ruta, en camino de cintura, en cualquier lugar del conurbano o de la capital federal todas las noches. No hay interés por lo que le sucede a la comunidad travesti y trans. Entonces, eso se traduce en todas estas muertes. Tenemos que decir que la primera causa de muerte de nuestra comunidad siguen siendo las infecciones de transmisión sexual, que la segunda causa de muerte tiene que ver con la aplicación ilegal y clandestina de aceites industriales para reacomodar nuestras corporalidades. Hablamos de la silicona, que se le dice silicona, pero es aceite industrial. También tiene que ver con los cirujanos que nos operan de maneras clandestinas, siendo menores de edad, en las peores condiciones, etcétera, etcétera. Y la tercera causa de muerte tiene que ver con los crímenes de odio, ¿no? Con los travesticidios. Casualmente, mayoritariamente todos los travesticidios se dan en contextos de prostitución, en compañeras que están en situación de prostitución. Entonces todo esto hay que visibilizarlo, todo esto se tiene que saber. Necesitamos un Estado presente, un Estado que genere políticas públicas reales de calidad para que todas las compañeras puedan acceder al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, ¿no? Derechos que todavía a nosotras nos siguen siendo arrebatados, vulnerados, que no podemos acceder, que nunca llegamos, que tenemos que estar luchando por leyes de discriminación positiva, como es la ley de cupo laboral, ¿no? Que la tenemos ya van a ser 4 años y que no se cumple y que no se aplica. Es una ley que Diana Zacayán luchó durante muchos años, ¿no? Desde su perspectiva abolicionista, porque entendía la necesidad de que las compañeras puedan dejar de estar en la esquina expuestas a la muerte todas las noches. Bueno, seguimos todavía luchando por esas cosas, ¿no? Tenemos una ley de género, la celebramos siempre, pero falta muchísimo más. No alcanza con tener un documento que diga yo, Florencia Guimaraes, porque así todo, Florencia Guimaraes todavía no ha podido acceder a un puesto laboral, habiendo terminado el secundario, que pude terminar el secundario, pongo mi caso, estoy hablando yo, pero le pasa a un montón de compañeras. Todavía seguimos en el acceso al trabajo y a un montón de derechos más. Florencia, respecto de la defensa, ¿no?, y la militancia que ustedes llevan adelante y el acceso a los grandes medios de comunicación, uno se pone a pensar en una referente de ustedes que puede ser Florencia de la B. Digo, ¿alcanza con esta lucha? ¿Puede transformarse en una herramienta fundamental? ¿Qué tipo de contacto tienen con ella, si es que lo tienen? ¿Y cómo analizás su nivel de compromiso con el tema? Sí, hubiera sido buenísimo que ella realmente hoy
bandera, levantado las banderas de su propio colectivo, que es el colectivo travesti trans. Bueno, no sucedió, tampoco tiene la obligación ni la responsabilidad, quizás una desde otra perspectiva y como militante por los derechos humanos sí hubiera encarado ese camino, pero bueno, no todas las compañeras tienen esa mirada, tienen esa perspectiva. Ella está en otro mundo, en el mundo, ¿no?, de los medios no solo los medios de comunicación, sino están en el mundo de lo que es el arte, el arte, el humor y todo lo demás que ella hace. Quizás también se le pone mucho peso, porque se piensa que simplemente por ser una persona transexual ella tendría que luchar y exponer y hablar de absolutamente todo esto, y la verdad que no tiene una obligación. Quizás para nosotras sí sería fundamental, ¿no?, que una compañera que ha llegado a los medios de comunicación como ella, como Lizzy Tagliani, todo el tiempo pudieran estar hablando de todo esto, porque llegaría a miles, a millones de hogares, y la gente entendería y empezaría a comprender que no todas las personas travestis y trans tenemos la suerte y los privilegios que hoy tienen Florencia de la B o Lizzy Tagliani, de poder estar en un medio de comunicación, de poder viajar por el mundo, de poder tener propiedades, de poder tener un montón de cosas que la mayoría, el 99% de las travestis transexuales en nuestro país no acceden. Pero bueno, es ponerle mucha carga también, ¿no?, sobre es ponerle demasiada carga. Lógicamente que a mí le encantaría tener ese tipo de relación. Sí hay que decir que la compañera Lizzy Tagliani es muy comprometida igualmente con la comunidad. Es una compañera, mira, que inclusive nosotras el año pasado llevábamos los fines de semana donaciones a las compañeras que están internadas en el Hospital Muñiz. Ajá. Y ella siempre estaba todos los domingos con lluvia, con lo que sea, viniendo a traer colaboraciones, o sea, poniendo el cuerpo realmente con las compañeras, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque quizás a ella no le gusta que se sepa, pero nada, nosotros lo reconocemos también, porque es muy importante cuando te dan una mano. Y ella también, cuando está en los programas de televisión, particularmente ha hablado del cupo laboral. Yo he visto en el programa de Tinelli hablar del cupo laboral. Bueno, quizás tiene diferencias con Flor de la B, que quizás no habla tanto de ese tema, sino quizás sí lo habló en los medios de comunicación cuando le tocó a ella, en su fibra íntima, cuando a ella le tocó, ¿no? Sí salió a decir en la tele, a mostrar su documento y hablar de la ley de identidad de género, pero ahí quedó, ¿no? Sí, más desde lo individual. Sí. Pero bueno, ahora realmente es así. Ahora hay otra persona que está hablando, que es panelista, me parece, de Cortá por Lozano, que estuvo con Sí, ¿qué te parece su intervención? Me parece que también da un testimonio. Es importante obviamente que visibilice. Igual yo quizás no comparto desde lo ideológico, ¿no? Algunas cuestiones, y desde el lado de la meritocracia, que es algo que nosotros luchamos fuertemente, ¿no? Creemos en los discursos meritocráticos, porque son individualistas. Entonces yo escuché hace poco que en una nota dijo que no necesitó la prostitución porque por más que durmió en la calle se la arregló vendiendo, no sé, pan casero o lo que fuese. Bueno, ese es tu caso, su caso, pero no es la realidad del 99% del colectivo travesti trans. Entonces yo no puedo poner por delante, decir, bueno, yo hoy, después de 12 años de ser prostituida, no sé, en este momento estoy tirada en mi cama, a la tarde tengo mi programa de radio, tengo un libro, qué sé yo, un montón de cuestiones, privilegios, porque para mí son privilegios por sobre las demás, no los puedo poner por delante, o sea, porque si no nos ponemos en lo meritocrático, y realmente no es justo para el colectivo travesti trans, que estamos hablando de una expectativa de vida baja, de un 90% de situación de prostitución, estamos hablando que desde niñas somos arrojadas al sistema prostituyente, estamos hablando de compañeras que la mayoría somos expulsadas de nuestros hogares, no siempre expulsadas de la manera que se piensa. Cuando decimos somos expulsadas del hogar, no es que nos dan una patada y nos dicen te vas porque sos trolo, como nos ha pasado a algunas, que suele suceder, sino expulsadas también por el hambre, por la violencia que hay dentro de nuestros hogares, porque venimos de una pobreza estructural, porque salimos muchas de nuestras provincias, no sé, por un montón de cuestiones. Ayer hablaba con compañeras travestis que una vino a Buenos Aires porque sentía ella vergüenza de que a su familia dijeran, bueno, tenés una hija travesti, entonces ella misma
migró a la ciudad, se autoexilió por la situación, terrible. Exactamente, eso es súper común y muchas compañeras terminamos viniendo a Buenos Aires o viajamos a otros lugares para hacer sostén de familia, terminamos siendo niñas, sostén de familia a través de la prostitución, donde en nuestras provincias tenemos nuestras madres con 4, 5, 6, 7 hermanos, donde terminamos mandando la guita para la comida, para la heladera, para poner cerámica en los pisos de tierra y un montón de cosas que nos atraviesan no solamente las travestis, sino a nuestra propia clase, que es la clase trabajadora, a las migrantes, a los migrantes, etcétera. Flor, el tema de la meritocracia a mí me parece muy injusto, ¿no? Muy individualista, es individualista ponerse en un lugar meritocrático. Entonces, eso es quizás lo que yo no comparto. Y a mí me parece muy importante que los medios de comunicación se abran y visibilicen las identidades travestis trans, ¿no? Eso es lo que yo más rescato de todo esto. Florencia, el año pasado, después de la muerte de Diana Zacayán, se salió la figura de travesticidio, así como logramos la figura de feminicidio. El año pasado como que empezó a figurar el crimen de odio travesticidio. ¿Cómo sigue esta lucha por reconocer, ¿no?, como un crimen de odio al género trans, travesti en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Porque sé que vos también fuiste activista en esto. Sí, fui parte de todo el juicio, principalmente por mi amistad y militancia con Luana, que nos dejó tareas específicas. Lamentablemente a Diana la asesinan cuando volvíamos del Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata en el año 2015. Viniendo en camino con Luana, suena el teléfono y nos enteramos de esta noticia. A los muy pocos meses también fallece lamentablemente Luana, ¿no? Para ella el crimen de odio de Diana fue una puñalada en el corazón. Quienes fuimos amigas y cercanas hemos vivido todo eso. Entonces también como militantes, particularmente con Luana, compartimos no solo la amistad de muchos años, sino el mismo partido político, o sea, somos camaradas y nos ha dejado tareas específicas. Una de ellas era llegar hasta el final el juicio por el crimen de Diana Zacayán, a instalar algo que ella venía hablando hace muchísimos años, que era la figura de travesticidio, ¿no? Parándonos en nuestra identidad, en nuestra identidad travesti, ¿no? También travesti trans, pero bueno, particularmente nosotras, muchas, nos definimos como travesti. Eso es una identidad política, no tiene que ver con que una travesti sea diferente de una trans o de una transexual, en realidad tiene que ver con un posicionamiento político. Entonces, para ella era muy importante que la justicia tomara en cuenta lo que nosotros venimos reclamando hace muchísimos años, que nuestros crímenes primero son crímenes de odio y que se tomara en cuenta la figura, como muchas de nosotras, y también acompañamos porque somos feministas, para que cuando asesinan a una compañera mujer se aplique la figura de feminicidio. Era importante también para nosotras que se nos nombre y decir a esta compañera la mataron por travesti. Entonces esto es un travesticidio. Fue una lucha larga de 3 años donde realmente logramos llevar adelante un juicio que es histórico, que sienta precedente en el mundo, ¿no? Que la justicia haya condenado por travesticidio no solamente la figura precisa del asesinato de Diana fue crimen de odio mediando violencia de género. Eso es importantísimo para nosotras. Entonces, eso sienta un precedente para otras compañeras. Ahora, prontamente vamos a tener el juicio de otra compañera fue asesinada, Marcela Chocobar, una compañera que asesinada en Santa Cruz, donde solo se encontró su cráneo. Otra compañera tucumana, Azul Montoro, que también fue asesinada, no me acuerdo si el año pasado o el anterior. Y bueno, necesitamos realmente que la justicia tome en cuenta lo que nosotros venimos gritando hace muchísimos años, que estos crímenes no queden impunes, que esto se visibilice, que toda la sociedad entienda que cuando hablamos de travesticidios estamos hablando de crímenes de odio, que nos matan por nuestra identidad de género. No hay otro motivo, es el odio a la identidad de género travesti trans. Bueno, muchas gracias, Florencia, por la comunicación, No, por favor, y antes de irme contarles que el 28 de junio, como hace 4 años, tenemos la 4ª Marcha Nacional Basta de Travesticidios. Así que vamos a estar en Plaza de Mayo desde las 16 horas marchando hacia el Congreso. Bueno, ahí estaremos. Muchas gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego.
Muy interesante. Tremendo. Tenía para hablar, bueno, estaría bueno un día que venga a Piso, porque ahí, bueno, pero realmente todo lo que tienen para decir, ¿no? Yo la veía hablar y hablar y hablar y se nota realmente que por ahí a veces no tienen la voz suficiente en los medios, porque siempre es un sector que está como oculto, como que se lo trata de tener a un margen, claro. Imagínate que si lo tienen que adoctrinar o aleccionar, como decía ella, bueno, es que sigue pasando lamentablemente, a pesar de que somos pioneros, como decía antes, en estas leyes. Y bueno, a mí se me pasó, pero por suerte ella lo dijo, Florencia, que hoy se cumplen 7 años de esta ley. Justamente el otro día estaba escuchando a un psicólogo que decía que había estado en un congreso en Suiza, y tenían a nuestra ley de identidad de género como referente para ¿cómo se dice?, para impulsarla en el resto de países, incluso del primer mundo. O sea, nosotros tuvimos la ley de identidad de género, por ejemplo, antes que Alemania, que Irlanda. O sea, fuimos pioneros, y en realidad en cómo está redactada también nuestra ley garantiza los derechos de las personas, y que yo creo que, como siempre digo, garantiza una sociedad más democrática, en que todos y todas y todes estemos incluidos, ¿no? Y seamos más felices y convivamos en paz. Pero bueno, se ve claramente que con el caso que dije al principio, que fue como el puntapié para hablar de esto, bueno, todavía hay muchas resistencias en la sociedad, y bueno, y es lo que pasa, se hacen grupos radicalizados, se hacen grupos espontáneos en la calle, que aleccionan, como vos decís, que... ¿cómo se dice? Adoctrinan, ¿no? Como que corrigen, que quieren corregir la conducta, y esa conducta en realidad no tiene corrección, porque no es una conducta, es una identidad, es lo que la persona es, y no va a cambiar. O sea, lo puede llegar a ocultar, lo puede disimular adelante de quienes se sienta amenazado o amenazada, pero no va a cambiar su identidad. Sí, va a seguir siendo. Así que sí, nos queda mucho camino por transitar, y bueno, como siempre digo, también justo nos tocó este camino, estamos en este proceso histórico de cambio cultural y social, y que bueno, que va a tener su resistencia, y bueno, pero bueno, creo que de a poco algo va a dejar todo esto. Siempre vamos a seguir peleando porque haya más igualdad. Bueno, Gi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gi. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias. Nos vamos a